Aurelio Castañeda se hallaba sumido en la penumbra de su sala, el cuerpo hundido en el sillón de terciopelo que él mismo había escogido con tanto esmero hace décadas. La tarde se filtraba débilmente por las ventanas, tiñendo el ambiente de un gris mortecino que reflejaba el paisaje de su alma. Un día antes, la misma Elena que compartió su cama durante 37 años, había dejado sobre la mesa de café, por un descuido, unos documentos que Aurelio jamás debió haber leído. Eran, sin lugar a dudas, la confirmación de la pesadilla que se negaba a creer. Hablaban de un plan, uno horrendo, urdido con su amante, Arturo, para despojarlo de todo lo que poseía. No solo su casa y su mísera pensión, sino, lo que era peor, la custodia de su nieta Marisol. Sentía un ardor insoportable en el pecho, una llama fría, que calcinaba cada célula de su cuerpo. No era solo la traición marital. Era el vil intento de arrancarle el último fragmento de pureza y amor que le quedaba en la vida. Marisol, su dulce Marisol, era el sol que aún lograba penetrar su oscuridad. La idea de que esos dos seres, carentes de escrúpulos, pudieran usar a su nieta como una vulgar moneda de cambio, le provocó un escalofrío de furia que le hizo temblar las manos. «No lo permitiré», musitó con voz ronca, la voz de un hombre al borde del abismo, pero con una determinación forjada en el fuego de la desesperación. Se levantó del sillón, con una lentitud que denotaba el peso de sus 63 años, pero con una mirada en los ojos que no era la de un anciano derrotado, sino la de un guerrero a punto de despertar. La imagen de Marisol, riendo, jugando, lo impulsó. Si antes había sido un hombre trabajador, leal hasta el extremo, ahora sería otra cosa. Sería el demonio que prometió ser. El que se atreve a tocar lo que más ama, debe enfrentar su ira. La mañana siguiente, la casa estaba envuelta en un silencio cargado, más denso que la neblina invernal. Aurelio esperaba a Elena en la cocina, donde el café humeaba en la cafetera, un simulacro de normalidad que lo irritaba hasta los huesos. Cuando Elena entró, su rostro, que alguna vez le pareció el más hermoso del mundo, ahora reflejaba una dureza que Aurelio no recordaba haber visto antes, o quizás, no había querido ver. «Buenos días, Aurelio», dijo ella, su voz extrañamente dulce, casi condescendiente. Aurelio la miró fijamente, sus ojos cansados pero agudos, buscando alguna señal de remordimiento, una brizna de humanidad. No encontró nada. «Buenos días, Elena», respondió él, su tono monocorde, calculador. «He estado pensando en lo que leímos ayer», continuó Aurelio, haciendo una pausa dramática para observar su reacción. Los documentos, aunque escondidos, no podían ser ignorados. Elena parpadeó, y una sombra de nerviosismo cruzó sus facciones, pero se recuperó con una rapidez asombrosa. «¿A qué te refieres, Aurelio? No sé de qué hablas. ¿Estás delirando de nuevo? Sabes que tu mente a veces te juega malas pasadas». La familiaridad de su manipulación le revolvió el estómago. «Sabes perfectamente a qué me refiero. Los papeles, el plan, para Marisol». La mención de su nieta hizo que la máscara de Elena se resquebrajara levemente. Su sonrisa se torció en una mueca de desprecio. «Ah, ¿eso? ¿Así que ya lo sabes? ¿Y qué vas a hacer, viejo miserable? ¿Llorar? ¿Lamentarte como siempre? Esa niña no es tuya, es la hija de mi hijo, y yo tengo más derecho sobre ella que tú». La crueldad de sus palabras era un veneno que corría por las venas de Aurelio, pero él no reaccionó con la furia esperada. En cambio, una frialdad se apoderó de él. «Ya veremos, Elena, ya veremos». Aurelio sabía que no podía enfrentar esta batalla solo. Necesitaba ayuda, asesoramiento legal, y lo necesitaba urgentemente. Recordó a Ricardo Solís, un abogado que había trabajado con la CF en un caso sindical años atrás, un hombre recto y de principios, punto. Con el corazón en un puño, Aurelio lo contactó y consiguió una cita para esa misma tarde. El despacho de Solís era modesto, con estanterías repletas de volúmenes polvorientos y un aire a papel viejo que a Aurelio le resultaba reconfortante, a diferencia del aséptico mundo de mentiras en el que se había convertido su hogar. Ricardo, un hombre de unos 50 años con gafas y un semblante serio pero amable, lo recibió con una palmada en el hombro.
Aurelio, con la voz entrecortada, le relató los últimos eventos, la traición, el amante, los documentos con el plan para despojarlo, y lo más doloroso, la intención de arrebatarle a Marisol. Ricardo escuchó con atención, interrumpiéndolo solo para tomar notas. Es una situación muy delicada, Aurelio, dijo el abogado, apoyando los codos en el escritorio. No solo hablamos de un divorcio contencioso y la división de bienes, sino de un intento de despojo, y lo más grave, la custodia de una menor. Ellos argumentarán tu edad, tu supuesta inestabilidad emocional tras la separación, y si Arturo tiene influencias bancarias, podrían intentar congelar tus activos o crear deudas inexistentes. Aurelio asintió, sintiendo el peso de la realidad. No me importa perderlo todo, Ricardo. La casa, la pensión, no me importa, pero a Marisol no la tocarán. Si tengo que vender mi alma al diablo para protegerla, lo haré. Ella es lo único puro que me queda. Los ojos de Aurelio reflejaban una determinación inquebrantable que no pasó desapercibida para el abogado. Ricardo asintió. Entiendo, Aurelio, y haremos todo lo posible. Pero será una batalla dura, muy dura, necesitamos pruebas, y mucha paciencia. Marisol, ajena a la tormenta que se cernía sobre su familia, jugaba en el jardín, regando las pocas flores que aún resistían el abandono. Era una niña de 7 años, con la inocencia en cada gesto, y la mirada vivaz de quien descubre el mundo. Su risa, clara y cristalina, era el único bálsamo que calmaba el alma atribulada de Aurelio. Él la observaba desde la ventana de la cocina, el corazón oprimido por la conciencia de que esa alegría podría serle arrebatada. La tarde anterior, Marisol había preguntado por su abuela Elena, cuyo comportamiento había sido errático en los últimos días, alternando entre la indiferencia y un afecto forzado que sonaba falso, incluso para los oídos de un niño. «Abuelo Aurelio», dijo Marisol, acercándose a él con una flor en la mano, «¿por qué la abuela siempre está enojada ahora? Ayer me gritó porque dejé un juguete en el suelo». Aurelio se arrodilló, abrazando a la pequeña. El aroma de su cabello, a jabón y a sol, lo llenó de una ternura que contrastaba violentamente con la rabia que sentía por Elena. «No te preocupes, mi amor. La abuela no está enojada contigo. Los adultos a veces tenemos problemas que no tienen nada que ver con los niños. Pero lo importante es que tú eres mi sol, mi pedacito de cielo, ¿lo sabes?» Marisol asintió, sus grandes ojos fijos en los de su abuelo. «¿Siempre estarás conmigo, abuelo?» La pregunta, tan simple, golpeó a Aurelio con la fuerza de un rayo. Quiso gritar que sí, que siempre, pero la incertidumbre de la situación le apretaba la garganta. «Siempre, mi amor», respondió, con una convicción que no admitía dudas, y la apretó más fuerte. Esa promesa, sabía, sería su combustible en la guerra que se avecinaba. Mientras Aurelio buscaba desesperadamente una salida, Elena y Arturo se deleitaban en su malicia, ajenos a la fuerza que habían despertado en el viejo trabajador. Se encontraban en un café elegante del centro, donde el tintineo de las cucharas y el murmullo de las conversaciones ajenas servían de banda sonora su macabro plan tonto. Elena, con una sonrisa de suficiencia, revolvía su café. «No te preocupes, mi amor», le dijo a Arturo, que parecía un poco más inquieto que ella. «Aurelio es un viejo inútil. Ha sido un mueble toda su vida, un esclavo de su trabajo y de su estúpido sentido del deber. No tiene amigos de verdad, y los pocos contactos que tiene de la CF ya ni se acuerdan de él. Es fácil de quebrar». Arturo, un hombre de apariencia impecable y sonrisa seductora, pero con ojos fríos, asintió, aunque una ligera duda ensombrecía su mirada. «¿Y la niña Elena? ¿Estás segura de que es buena idea usarla? Podría volverse en nuestra contra. Podrían argumentar que no es de tu sangre directa». Elena soltó una risa seca. «Tonterías, soy la abuela, y con tu influencia en el banco, Arturo, podemos hacer que parezca que Aurelio no tiene cómo mantenerla, que es senil, que su hogar no es adecuado. Inventaremos un par de historias, moveremos unos cuantos hilos. Su propia hija, la madre de Marisol, nos apoyaría. Ella nunca quiso cargar con la niña y siempre ha estado de mi lado, buscando una excusa para desentenderse de la pequeña». Se inclinó hacia Arturo, su voz un susurro de veneno. «Además, es la única forma de que Aurelio se desangre hasta el último centavo.
Si no se la quitamos, no cederá la casa ni la pensión. Pero si le quitamos a su adorada Marisol, se arrastrará, te lo aseguro. Se volverá un cordero manso. La perspectiva de ver a Aurelio humillado y despojado, encendió una chispa de placer en los ojos de Arturo. Bien, dijo él. Entonces, pongamos en marcha la maquinaria. Los días siguientes, fueron una tortura para Aurelio. La casa, antes su refugio, se había convertido en un campo de batalla silencioso, con Elena moviéndose como una sombra resentida, susurrando desprecios. La soledad se le clavaba en el pecho. Recordó a Ramiro, un antiguo compañero de la CFE, un hombre leal y astuto que siempre había tenido un consejo para todo. No tenía mucha esperanza, pero la necesidad lo empujó a buscarlo. Lo encontró en el parque, alimentando a las palomas, su figura encorvada por los años, pero con el mismo brillo de picardía en los ojos. «¡Ramiro! ¡Viejo lobo!», exclamó Aurelio, acercándose. Ramiro levantó la vista, una sonrisa genuina iluminando su rostro arrugado. «Aurelio, milagro que te dejes ver». Se sentaron en un banco, y Aurelio, con un nudo en la garganta, le confió su desgracia. Desde la traición hasta el macabro plan con Marisol. Ramiro escuchó atentamente, su sonrisa desvaneciéndose hasta convertirse en una expresión de profunda preocupación. «Vaya, Aurelio, eso sí que es una puñalada. Y Elena siempre fue una viborilla, pero no imaginé que llegara a tanto. Y ese Arturo lo conozco, un trepador, un ambicioso. Dicen que tiene deudas con gente pesada, y que está desesperado por dinero. Quizás por eso tu Elena se metió con él, para ver si él puede arreglar sus finanzas». Ramiro hizo una pausa, reflexionando. «Mira, Aurelio, no te dejes, tú eres un hombre honrado, y por Marisol, debes pelear con uñas y dientes. No te fíes de nadie, y guarda todos los papeles, hasta el más insignificante. Y un consejo, ese Arturo tiene un hermano que trabaja en el banco, pero es un tipo muy diferente, dicen que no lo soporta. Quizás por ahí puedas encontrar una grieta. Nunca subestimes el rencor familiar». Las palabras de Ramiro fueron un pequeño rayo de luz en la oscuridad de Aurelio. Le ofrecieron no solo apoyo moral, sino una posible pista, un primer paso en su contraataque. Una semana después de la conversación con Ramiro, el correo llegó con una bofetada helada. Los papeles del divorcio. La abogada de Elena, una mujer con reputación de ser implacable, no había perdido el tiempo. Aurelio abrió el sobre con manos temblorosas, aunque su mente ya estaba preparada para lo peor. Los términos eran aún más abusivos de lo que había imaginado. Elena solicitaba la mitad de su pensión de por vida, la casa por completo, argumentando que Aurelio era incapaz de mantenerla, y lo más indignante, un acuerdo de custodia exclusivo para Marisol, basándose en supuestas inestabilidades emocionales de Aurelio y la pobre situación financiera en la que lo dejaría el divorcio. Una burla. La casa que él había pagado con su sudor, la pensión ganada con casi 4 décadas de esfuerzo, la estabilidad de su nieta. Todo se desmoronaba en esas hojas mecanografiadas. Cada palabra era un insulto, cada cláusula una herida abierta. Recordó las palabras de Elena, «Te dejaré en la ruina». Y vaya que lo estaba intentando. Un furioso rugido escapó de su garganta, un sonido primitivo que llenó la silenciosa casa. Estrelló los papeles contra la pared, la ira tan intensa que le hizo temblar la visión. Pero en medio de esa rabia, algo cambió. El dolor se convirtió en una furia fría y controlada. La humillación se transformó en una determinación inquebrantable. Ya no era el hombre herido y confundido. Era el Aurelio que Ramiro había conocido, el que nunca se rendía. Estos papeles no eran su derrota, eran el inicio de su guerra. «Van a lamentar el día en que se metieron conmigo», prometió. Sus ojos fijos en la firma de Elena, con una promesa de venganza que helaría la sangre. Elena no solo estaba atacando a Aurelio en el frente legal, sino que había iniciado una campaña de desprestigio en el vecindario. La vieja chismosa del barrio, doña Meche, se había convertido en su principal aliada, esparciendo rumores venenosos. Aurelio notó las miradas de lástima, los cuchicheos, los saludos forzados. Al ir a comprar el pan, escuchó a un grupo de vecinas murmurar, «Pobre Elena, con el viejo Aurelio tan conflictivo, siempre fue un amargado». La mentira era tan descarada,
tan opuesta a la realidad, que al principio Aurelio sintió una punzada de incredulidad, seguida de una rabia helada. ¿Dejarla él por otra? ¿Después de 37 años de lealtad absoluta? Elena no solo intentaba quitarle sus bienes, sino también su buen nombre, su reputación, la única herencia intangible que le quedaba. Se dio cuenta de que Elena estaba reescribiendo la historia, presentándose como la víctima, la esposa abandonada y maltratada, punto. El daño ya estaba hecho. La gente del barrio, que antes lo respetaba por su trayectoria en la CF, ahora lo miraba con desconfianza, o con una lástima que le resultaba humillante. Incluso algunos de sus amigos, más cercanos de la CF, le daban la espalda, influenciados por las habladurías. Sentía el aislamiento, la sensación de estar solo contra el mundo, pero cada rumor, cada mirada de juicio, solo servía para fortalecer su resolve. Si Elena quería guerra sucia, él no se quedaría de brazos cruzados. No era de su estilo, pero por Marisol, él aprendería a jugar en el barro. La opinión de los demás era un lujo que ya no podía permitirse. Su única preocupación era la verdad y la protección de su nieta. La batalla legal ya estaba devorando sus pocos ahorros. Aurelio, que siempre había sido previsor, se encontró con que Elena había vaciado la cuenta bancaria conjunta. La cuenta de emergencia, que habían mantenido para cualquier imprevisto, estaba en ceros. La pensión, su único ingreso fijo, era apenas suficiente para cubrir los gastos básicos y las incipientes facturas del abogado. Se sentía asfixiado, atrapado. Había trabajado duro toda su vida, ahorrando cada centavo, pensando en su futuro y el de su familia, y ahora todo se esfumaba. «Maldita sea Elena», murmuró, golpeando la mesa de la cocina. ¿Cómo podía ser tan calculadora, tan cruel? Revisó sus cajones, buscando alguna reliquia, algún papel viejo que le diera una idea. En el fondo de un baúl, debajo de viejas fotos y cartas, encontró una libreta de ahorro de la CF, de cuando era un joven empleado. Era una cuenta minúscula, de esas que abrían por inercia en la época, con aportaciones simbólicas que rápidamente olvidó. Con el tiempo, se había olvidado de ella por completo. La abrió con manos temblorosas. Para su sorpresa, la libreta registraba un saldo modesto, pero no insignificante. Era dinero que había estado creciendo silenciosamente durante décadas, con los intereses de la época. No era una fortuna, pero era un respiro, una pequeña inyección de esperanza en su desolada situación financiera. Era el dinero que había apartado cuando Marisol nació, para un fondo de estudios que nunca le había dicho a nadie. Lágrimas de alivio brotaron de sus ojos. Este dinero, su dinero, lo usaría para combatir la injusticia. No era mucho, pero era suficiente para mantenerse a flote y financiar la primera etapa de su defensa. Era una señal, un guiño del destino, de que no estaba completamente solo en esta lucha. La influencia de Arturo no tardó en manifestarse de la manera más insidiosa. Un día, Aurelio recibió una llamada de su banco, el mismo donde Arturo trabajaba como cobrador. La voz impersonal al otro lado de la línea le informó sobre un supuesto atraso en el pago de una tarjeta de crédito que Aurelio juraba tener al día. Señor Castañeda tiene un saldo pendiente de 2 meses. Si no regulariza su situación en 24 horas, procederemos a reportarlo a buró de crédito, y la situación podría escalar a instancias legales, dijo la voz fría. Aurelio, indignado, respondió. Eso es imposible. Mis pagos son automáticos. Revisen sus registros. La respuesta fue un silencio cortante, seguido de un, lo lamentamos, señor, aquí consta el retraso. Aurelio supo de inmediato que Arturo estaba detrás de esto. Era su forma de presión, su intento de ahogarlo financieramente, de hacer que su reputación crediticia se desmoronara. Al día siguiente, fue directamente al banco. Pidió hablar con un gerente, con la intención de desmentir la situación, pero antes de llegar a la ventanilla, Arturo apareció, con esa sonrisa condescendiente que Aurelio ya odiaba. Vaya, señor Castañeda, ¿con problemas en el banco? No me extraña, con su edad y su situación, me parece que se le están olvidando las cosas. Arturo lo miró con desprecio, sus ojos brillando con malicia. Si no coopera con Elena, la situación puede empeorar.
Las deudas pueden multiplicarse, los embargos pueden llegar, y créeme, no es una buena imagen para un abuelo que quiere la custodia de una niña. Aurelio, sintiendo la rabia hervir en sus venas, apretó los puños. No se equivoque, Arturo. Usted es un cobrador, no un juez, y yo, por Marisol, no le tengo miedo a nada, y menos a un miserable como usted. No intente jugar sucio porque se va a arrepentir. Arturo palideció, pero su sonrisa no desapareció. Es una advertencia, Aurelio. La próxima vez, no serán solo llamadas. La tensión en el hogar no pasó desapercibida para Marisol. La niña, antes risueña y despreocupada, empezó a mostrar signos de angustia. Se despertaba por las noches con pesadillas, lloraba por cualquier cosa, y se aferraba a Aurelio con una intensidad que le partía el alma. Un día, mientras dibujaba en la sala, Marisol le mostró un dibujo a su abuelo. Era una representación infantil de su casa, pero en lugar de ser alegre, estaba dividida por una gran grieta en el centro, y en un lado, una figura triste y pequeña se aferraba a un gran árbol, mientras en el otro, dos figuras grandes, con caras enojadas, peleaban. Abuelo, ¿por qué la casa está rota? ¿Y por qué la abuela y el señor Arturo siempre gritan? Preguntó Marisol, sus ojos llenos de lágrimas. Aurelio se sentó junto a ella, su corazón encogido. Las palabras de su nieta eran un reflejo brutal de la realidad, un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. No podía permitir que esa inocencia fuera destrozada por la mezquindad de Elena y Arturo. Mi amor, dijo Aurelio, su voz suave y llena de ternura, la casa no está rota de verdad, son solo problemas de los adultos, cosas que nosotros tenemos que arreglar, pero quiero que sepas algo muy importante, tú no tienes la culpa de nada de lo que pasa. Y yo siempre voy a estar aquí para ti. Es mi luz, mi razón de ser. Nadie te va a separar de mí. Eres mi luz, mi razón de ser. Abrazó a Marisol con fuerza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. En ese abrazo, Aurelio reafirmó su juramento silencioso. No importaba el costo, no importaba el dolor, lucharía hasta el último aliento para proteger a su nieta. La angustia de Marisol se convirtió en la gasolina que avivó aún más el fuego de su determinación. Aurelio sabía que necesitaba pruebas. La palabra de un jubilado contra la de una mujer, supuestamente agraviada y un bancario influyente, no sería suficiente. Recordó una de las frases de Ricardo. Necesitamos pruebas, Aurelio, cualquier cosa que demuestre su mala fe o su plan. Se dedicó a buscar, metódicamente, en cada rincón de la casa, entre los objetos que Elena había dejado atrás en su prisa, por desprenderse de él. No buscaba una confesión escrita, sino una pista, un detalle que pudiera inclinar la balanza. Hurgó en el viejo escritorio de Elena, un mueble que ella apenas usaba, lleno de baratijas y papeles sin importancia. Debajo de un montón de facturas antiguas y revistas, encontró una agenda pequeña, de esas con tapas de cuero. Al principio, parecía inocua, solo citas y recordatorios. Pero en las últimas páginas, encontró algo. Fechas y horas, junto a nombres y cantidades de dinero, y la palabra, custodia garabateada, varias veces. Y, lo más impactante, un nombre, Dr. Fuentes, peritaje psicológico. El nombre del doctor le sonaba vagamente. ¡Claro! Era un psicólogo forense conocido por su poca ética, famoso por vender dictámenes a quien pagara mejor. Elena no solo planeaba alegar su inestabilidad, sino que ya tenía un profesional cómplice para respaldar sus mentiras. La evidencia era un puñetazo en el estómago, pero también una confirmación. No eran solo habladurías, era un plan bien orquestado. La agenda, con esas anotaciones, era una primera pieza de un rompecabezas macabro. Una sonrisa sombría apareció en el rostro de Aurelio. Elena y Arturo habían cometido un error al ser tan descuidados. Esta agenda era el inicio de su contraataque. La prueba de que su nieta no era un capricho, sino un objetivo calculado. Mientras Aurelio sostenía la agenda de Elena, una ola de recuerdos lo invadió. Un torbellino de imágenes de su vida, de su juventud, de los 38 años, que dedicó a la Comisión Federal de Electricidad. Se vio a sí mismo como un joven, rebosante de energía, con el uniforme impecable, la mochila al hombro,
listo para las largas jornadas en las líneas de alta tensión. Su padre, un hombre de campo, le había inculcado el valor del trabajo y la honestidad. Un hombre trabaja, Aurelio, le decía a su padre, un hombre cumple, y no se queja. Y Aurelio había cumplido. Había desafiado el sol, implacable, las tormentas, las alturas vertiginosas, siempre con la frente en alto. Recordaba la satisfacción de ver la luz encenderse en los hogares, el reconocimiento en los rostros de la gente cuando solucionaba un problema eléctrico. No faltó un solo día. Ni cuando le operaron de la vesícula, su recuperación fue más rápida de lo necesario, siempre pensando en volver al trabajo, en no dejar a sus compañeros. La CF no era solo un empleo, era su identidad, su orgullo. Esa lealtad, ese sacrificio, había moldeado al hombre que era. Y Elena, al llamarlo mueble viejo y miserable, había intentado pisotear no solo su presente, sino todo su pasado, el legado de su padre, la esencia misma de su ser. Pero ella se equivocaba. Esa lealtad, ese honor, no lo habían convertido en un mueble, lo habían convertido en la roca sobre la que ahora se apoyaba. El valor que ella despreciaba, era su mayor fortaleza. Y esa fortaleza, esa inquebrantable ética, sería la base de su lucha. Él no era un hombre que se rompiera fácilmente, era un hombre que, al ser empujado al límite, solo se volvía más fuerte. Las manos que habían reparado cables y construido infraestructuras, ahora se preparaban para desmantelar una red de mentiras. La campaña de desprestigio de Elena era efectiva. Un día, mientras Aurelio salía a la panadería, se topó con su hermana, Sofía, una mujer de carácter fuerte pero influenciable, a quien Aurelio adoraba pero con quien tenía una relación distante. Sofía lo detuvo con una mirada de reproche. Aurelio, ¿qué es todo esto que me cuenta Elena? Dice que la abandonaste por una mujer más joven, que estás perdiendo la cabeza, y que eres un irresponsable. ¿Es cierto que estás dejando a mi sobrina en la calle? Sus palabras eran un eco de los rumores del barrio, pero con la autoridad de un familiar directo, lo que hizo que la puñalada fuera más profunda. Aurelio sintió una oleada de decepción y dolor. Sofía, ¿cómo puedes creer esas tonterías? ¿Después de toda una vida crees que yo haría algo así? Elena está mintiendo, Sofía. Me traicionó. Se consiguió un amante. Un tal Arturo, y ahora están tramando quitarme todo. Incluso a Marisol. A mi nieta Sofía. Quieren usarla para sacarme hasta el último centavo. Quieren usarla para sacarme hasta el último centavo. La voz de Aurelio se quebró. La impotencia de no ser creído por su propia hermana lo desarmaba. Sofía lo miró fijamente, una lucha interna reflejada en sus ojos. Ella conocía a su hermano, su rectitud, su devoción por Marisol. Pero Elena siempre había sido astuta, y sus lágrimas de cocodrilo eran convincentes. No sé qué creer, Aurelio. Elena jura que eres tú el que miente. Dice que tienes delirios. Pero lo de Marisol, ¿eso es cierto? La duda en la voz de Sofía le dio una pequeña esperanza. Aurelio sacó la agenda que había encontrado. Mira esto, Sofía, esto es de Elena. Anotaciones de un psicólogo forense para un peritaje psicológico. Todo es un plan. Sofía, para quitarme a Marisol. ¿De verdad crees que yo, que he vivido para el trabajo, y mi familia, me volvería loco de repente? Sofía tomó la agenda, sus ojos escudriñando las páginas. Una mueca de incredulidad, y luego de ira, se formó en su rostro. Maldita Elena. Esto es demasiado. No te preocupes, Aurelio. No te dejaré solo en esto. Sé que no eres un santo, pero esto es diabólico. La voz de Sofía, antes llena de juicio, ahora resonaba con una promesa de apoyo, un bálsamo para el alma de Aurelio. Elena y Arturo, ignorantes de que Sofía se había puesto del lado de Aurelio, y de que la agenda estaba en manos de su abogado, se encontraban en un restaurante de lujo, celebrando lo que consideraban sus inminentes victorias. El champán fluía, y sus risas resonaban, desinhibidas por la confianza de que su plan era infalible. «Brindo por nuestro futuro, mi amor», exclamó Elena, levantando su copa. «Y por la ruina de Aurelio. Ya verás cómo se arrastra cuando le quitemos a la niña. No tienen nada, nadie le cree, ni su propia hermana, jaja».
Arturo sonrió, complacido. Y su crédito bancario está destrozado. Mis contactos se encargaron de eso. Nadie le prestará un centavo. Tendrá que aceptar nuestras condiciones, Elena. Pobre viejo idiota, tan inocente, tan predecible. La arrogancia de Arturo lo hizo bajar la guardia. Y lo mejor de todo, continuó, su voz apenas un susurro de complicidad. Elena rió con ganas, su rostro iluminado por la codicia. Eres un genio, Arturo. Un verdadero genio. Ambos estaban tan absortos en su celebración y en su mutua admiración que no notaron a la camarera, una joven estudiante que trabajaba para pagar sus estudios, que se detuvo junto a su mesa, escuchando accidentalmente el fragmento de la conversación. La expresión de la joven pasó de la indiferencia a la sorpresa, y luego a la preocupación, mientras se alejaba discretamente. La bandeja en sus manos temblaba ligeramente. La pieza crucial que Aurelio necesitaba, sobre las deudas de Arturo y la manipulación de los papeles de la casa, acababa de ser revelada, aunque ellos no lo supieran. Aurelio, con la ayuda de Sofía, quien ahora era su aliada incondicional, y el buen Ricardo Solís, puso en marcha una discreta investigación. La pista de Ramiro sobre el hermano de Arturo, sumada a la información sobre sus deudas de casino, resultaron ser cruciales. Sofía, con una astucia insospechada, logró contactar a Rodrigo, el hermano de Arturo, un hombre que trabajaba en el departamento de inversiones del mismo banco. Aunque reticente al principio, el resentimiento de Rodrigo hacia su hermano menor era palpable. Arturo siempre ha sido una deshonra para la familia, confesó Rodrigo a Sofía, en un café discreto. Es un apostador compulsivo, siempre metido en problemas de dinero. Ha estado pidiendo préstamos a diestra y siniestra, incluso ha usado información privilegiada del banco para intentar saldar sus deudas. Lo que hace con el señor Castañeda es típico de él. No le importa a quién pisotee. Rodrigo, a regañadientes, proporcionó a Sofía algunos datos sobre las deudas de Arturo, sus movimientos bancarios sospechosos y el nombre del casino, donde solía jugar. También insinuó que Arturo había estado desviando fondos de clientes menores para cubrir sus apuestas, un detalle explosivo. Mientras tanto, Aurelio se encargó de vigilar los movimientos de Elena. Descubrió que ella se reunía con Arturo no solo en restaurantes, sino también en un apartamento que él había alquilado discretamente, lo que confirmaba la continuidad de la relación extramatrimonial más allá de la casa conyugal. Incluso logró fotografiar, con un viejo celular, a Arturo y Elena saliendo juntos del casino que Rodrigo había mencionado. Las piezas comenzaban a encajar. Aurelio sentía una adrenalina inusual para su edad. Se sentía como un detective, reconstruyendo la verdad paso a paso. La información era oro puro. No solo tenían la agenda de Elena, sino también pruebas de la dudosa moralidad de Arturo y su posible fraude bancario. El demonio en Aurelio estaba aprendiendo a usar sus armas. La escuela de Marisol se había convertido en un reflejo de su mundo interior. La maestra, la señora Carmen, una mujer observadora y empática, notó un cambio preocupante en la niña. Marisol, antes alegre y participativa, ahora se mostraba retraída, con la mirada triste, y a menudo dibujaba figuras solitarias. Preocupada, la maestra Carmen llamó a Aurelio para una reunión. «Señor Castañeda, estoy preocupada por Marisol», dijo la maestra, su voz suave. «Ha estado muy distraída en clase, y su comportamiento ha cambiado. Me dibujó esto hoy». La maestra le mostró un dibujo. Era un retrato de Marisol, con su abuelo Aurelio, ambos tomados de la mano, sonriendo. Pero en la parte superior del dibujo, había una nube negra que cubría la mitad del sol. Y debajo del dibujo, Marisol había escrito con torpes letras infantiles: «Abuelo es bueno, abuela y señor Arturo malos, quieren quitarme mi casa». La sencillez del mensaje y la claridad de la expresión infantil golpearon a Aurelio con la fuerza de una revelación. Su nieta, a pesar de su corta edad, entendía la magnitud de la amenaza. Su dibujo no solo confirmaba sus miedos, sino que ofrecía una prueba tangible de la manipulación y el ambiente tóxico al que estaba siendo expuesta. Las palabras de Marisol eran un grito silencioso de auxilio, un testimonio inocente pero poderoso. Aurelio
sintió un nudo en la garganta. Gracias, maestra, dijo, su voz ronca de emoción. Esto es muy importante. La maestra Carmen, al ver la expresión de Aurelio, asintió con comprensión. Marisol ama mucho a su abuelo, señor Castañeda, se nota. Aurelio apretó el dibujo contra su pecho. La evidencia más valiosa no estaba en papeles legales ni en reportes bancarios, sino en el corazón y la inocencia de su nieta. Este dibujo era el grito de guerra que necesitaba. Con todas las nuevas pruebas en mano, la agenda de Elena, las fotos de Arturo en el casino, la información de Rodrigo sobre sus deudas y, lo más conmovedor, el dibujo de Marisol, Aurelio y Sofía se reunieron nuevamente con Ricardo Solís. El abogado, que inicialmente había mostrado una cautela profesional, ahora se veía visiblemente entusiasmado, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Aurelio, Sofía, esto es mucho más de lo que esperábamos, exclamó Ricardo, examinando los documentos y el dibujo. La agenda de Elena con el nombre del doctor Fuentes es una prueba sólida de su intento de manipular el peritaje psicológico. Las fotos de Arturo en el casino y la información de Rodrigo confirman sus deudas y su dudosa moralidad, lo cual es vital para desacreditarlo como persona de confianza en el tema de la custodia. Y este dibujo de Marisol, dijo Ricardo sosteniéndola. Ricardo se levantó y se paseó por la oficina, su mente trabajando a toda velocidad. Esto cambia radicalmente nuestra estrategia. Ya no estamos solo a la defensiva. Ahora podemos atacar. Argumentaremos no solo la mala fe de Elena en el divorcio y la división de bienes, sino la absoluta inconveniencia de otorgarle la custodia de Marisol, dado su intento de manipulación y el ambiente perjudicial que ella y Arturo están creando. Podremos demostrar que la custodia sería un instrumento de extorsión, no un acto de amor. Aurelio asintió, una sensación de esperanza, ajena a él por tanto tiempo, comenzando a crecer en su pecho. ¿Cree que podemos ganar, Ricardo? ¿De verdad podemos proteger a Marisol? Ricardo sonrió. Con esto, Aurelio, no solo podemos ganar, sino que podemos hacer que Elena y Arturo se arrepientan de haber cruzado su camino. Prepárese, Aurelio, porque la próxima etapa será decisiva. La confianza de Elena y Arturo se desvaneció tan pronto como se enteraron de que Aurelio no solo había respondido a la demanda de divorcio, sino que había presentado una contrademanda con graves acusaciones. La noticia de que Aurelio tenía pruebas de sus artimañas los llenó de pánico. Arturo, especialmente, que tenía mucho que perder por sus actividades fraudulentas en el banco, reaccionó con la brutalidad de un animal acorralado. Una tarde, mientras Aurelio regresaba de la casa de Sofía, Arturo lo abordó en una calle solitaria, cerca de su hogar. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una furia descontrolada. ¡Viejo entrometido!, gritó Arturo, acercándose a Aurelio con pasos amenazantes. ¿Crees que puedes arruinarme? Te juro que te arrepentirás de haberte metido conmigo. Aurelio, a pesar de la punzada de miedo, se mantuvo firme, su mirada, inquebrantable. El demonio que había despertado dentro de él, no le permitiría retroceder. Tú fuiste el que se metió conmigo, Arturo, respondió Aurelio, su voz tranquila pero cargada de una amenaza implícita. Y te juro que pagarás por cada una de tus acciones, especialmente por intentar tocar a mi nieta. Arturo, fuera de sí, lo empujó con fuerza. Aurelio tropezó, pero recuperó el equilibrio. No me provoques, viejo. Sé dónde está tu nieta, y no me temblará la mano para hacerte sufrir. La amenaza de Arturo sobre Marisol fue la gota que derramó el vaso. La furia de Aurelio, hasta entonces contenida, estalló. Con una fuerza insospechada para su edad, Aurelio se abalanzó sobre Arturo, agarrándolo por el cuello de la camisa. Ni se te ocurra tocarla, infeliz, rugió Aurelio, sus ojos inyectados en sangre. Porque si lo haces, te juro que esta vez no seré un mueble viejo, sino el demonio que te va a destrozar la vida. Arturo, sorprendido por la violencia de Aurelio, retrocedió, su rostro pálido por el miedo. La advertencia había sido clara. Aurelio no era el viejo inofensivo que creían. Aurelio se encontraba nuevamente en la penumbra de su sala,
en su sillón de terciopelo. Pero esta vez, el ambiente no era de desesperación, sino de una calma inquietante, la calma de la tormenta antes de desatarse. El encuentro con Arturo lo había dejado agitado, pero no quebrado. Al contrario, había reafirmado su transformación. Ya no era el Aurelio que había sido humillado, el que se lamentaba en silencio. Era un hombre diferente, forjado en el crisol de la traición y el amor. La voz de Elena llamándolo mueble viejo y miserable resonaba en su mente, pero ahora esas palabras no le herían. Eran el combustible que alimentaba su fuego. Había trabajado 38 años sin falta, con una lealtad inquebrantable, pero esa lealtad solo lo había preparado para una vida honesta, no para la guerra. Ahora, la guerra estaba sobre él, y el viejo Aurelio había muerto, dando paso a una versión más oscura, más formidable de sí mismo. Ellos me hicieron esto, musitó, su voz apenas un susurro en el silencio de la noche. Me quitaron mi paz, mi dignidad, intentaron quitarme a mi Marisol. Pero en lugar de tristeza, había una feroz determinación en sus palabras. Había descubierto que el verdadero poder de un hombre no residía en su fuerza física o su riqueza, sino en la profundidad de su amor y en la ferocidad con la que estaba dispuesto a protegerlo. Marisol era su luz, su ancla, la razón por la que no se había hundido. La idea de que esos dos seres despreciables pudieran lastimarla, usarla, lo convertía en algo más allá de un hombre. ¿En un demonio? Sí. Un demonio con un propósito, una misión. Miró hacia la ventana. La oscuridad afuera parecía reflejar la determinación en sus ojos. No. Que vengan, pensó. Que vengan con sus mentiras, sus influencias, su maldad. Ya no soy el Aurelio que conocían, ahora soy el demonio que protegerá a Marisol hasta el último aliento, y esta vez no tendré piedad. La batalla estaba a punto de comenzar, y Aurelio Castañeda estaba listo para desatar toda su furia.